Un cordial saludo a todos aquellos que estén viendo esta presentación. El día de hoy me correspondió exponer registros de producción. La agenda que vamos a tener el día de hoy es primero hacer una breve introducción acerca del tema y después de eso analizar lo que son los registros de temperatura, los trazadores radioactivos, los registros de flujo. Empecemos con la definición. Los registros de producción es un conjunto de mediciones tomadas a lo largo de la vida del pozo para evaluar el desempeño del pozo mismo o del yacimiento. Estos registros se toman desde que se termina la perforación, o sea, desde que hace el completamiento hasta el abandono del pozo. Este se puede hacer para pozos abiertos, pozos revestidos, que son pozos de producción o pozos de inyección, y este no incluye el well testing, que son los otros tipos de registros que existen. Los objetivos de los registros de producción es como tal, primero la evaluación de la formación, que tiene como objetivo evaluar el yacimiento, las reservas y la producción, donde se trata de hacer mediciones indirectas de porosidad, saturación, permeabilidad, geometría del yacimiento, temperatura y presión, y otras como de pronto litología o propiedades mecánicas de la roca. También está el monitoreo de producción, donde se hacen los perfiles de flujo dentro y fuera de la tubería, y donde se ve la eficiencia y la optimización del completamiento. Tenemos la planeación y el diagnóstico de reacondicionamiento, donde se localizan zonas ladronas, donde se localizan fugas en tubería, flujo detrás de la tubería y cierres de agua. Y tenemos la caracterización del yacimiento, donde se evalúa el índice de productividad y la presión de intervalos, además de la permeabilidad. La siguiente es la herramienta típica de los registros de producción que están dados en la SARTA, donde tenemos diferentes compartimientos que hacen los diferentes registros que vamos a analizar. Los registros de producción tienen diferentes aplicaciones. Entre esos se encuentran tres principales, que son lo que es la perforación, los de completamiento y los de producción e inyección. En la siguiente gráfica podemos ver una aplicación en perforación, que es cómo poder identificar una zona de pérdida de circulación. Cuando luego entra la formación hay un sobrebalance entre las presiones. Entonces la temperatura, el registro de temperatura puede identificar esto, ya que como el lodo enfría la formación, hay un enfriamiento fuerte que se puede identificar en esta zona. Cuando hay un trazador radioactivo se pueden identificar tapones debido al decrecimiento de la radioactividad. De las diferentes aplicaciones que se tiene de los registros de producción en el completamiento está lo que es hallar el tope del cemento, ya que debido a, en la temperatura del cemento curado, este produce una reacción exotérmica. Entonces el cemento en el registro de temperatura hace un incremento en la temperatura. Con el trazador radioactivo también se puede identificar cuando uno le pone un trazador al cemento. Entonces por medio del gamma ray se puede marcar este cemento. También se puede ver la calidad del cemento a través de diferentes registros de producción. Y en las siguientes gráficas vemos cómo con un registro de temperatura podemos ver el tope del cemento gracias a la temperatura que se registra. En el momento en que esta aumenta debido a la reacción exotérmica que el cemento curado tiene, entonces se puede ver el tope del cemento. Y en esta gráfica, a través del gamma ray, teniendo en cuenta que al cemento se le ha de agregar un elemento radioactivo, se puede ver lugares de calor en la formación y se puede ver el tope del cemento a la vez. Aquí vemos el tope del cemento. A continuación veremos los registros de temperatura, cual es una herramienta que evalúa características de producción midiendo y analizando el comportamiento anormal de temperatura. Las aplicaciones que tienen estas herramientas es uno, identificar cualitativamente las zonas de inyección o producción a través del movimiento de fluidos, localizar entradas de gas, detectar fugas y movimiento de fluidos detrás del revestimiento, determinar propiedades de los fluidos, evaluar el tamaño de una fractura inducida, ubicar una zona de ácido y detectar el tope del cemento. A continuación podemos ver la herramienta de los registros de temperatura, que tiene tres partes en la herramienta. Tenemos el sensor medido de temperatura, que es donde primero hay exposición de la herramienta al fluido, después tenemos el cartucho eléctrico y después tenemos el localizador de cuellos. El principio físico de esta herramienta es que este tiene un elemento sensor conformado por un filamento de platino en la parte inferior, que es donde está el sensor medidor de temperatura. El filamento controla la frecuencia de un oscilador. La resistencia del filamento cambia con los cambios de temperatura debido a la exposición a los fluidos del pozo, y este voltaje viaja a superficie y se registra como temperatura en grados Fahrenheit.
Entonces estos filamentos metálicos con resistencias que varían con los cambios de temperatura se tienen a diferentes profundidades. Aquí donde vemos esta resistencia, esto es lo que toma los diferentes datos de temperatura. Entonces este elemento de resistencia variable está conectado con un circuito de corriente constante, de manera tal que un valor de voltaje proporcional a la temperatura puede obtenerse, el cual se envía. Dicho voltaje controla un oxidador eléctrico cuya frecuencia se transmite a la superficie, donde nuevamente se convierte a voltaje y se registra. Entre los tipos de herramienta de los medidores de temperatura tenemos los medidores de temperatura absoluta y los medidores de temperatura diferencial. Los medidores de temperatura absoluta localizan las entradas de fluido, chequean las válvulas de gas lift, determinan presiones del punto de burbuja y localizan fugas en el tubing. Los medidores de temperatura diferencial superan los métodos convencionales del perfilaje. Es muy sensible a cambios de temperatura y puede tener una repetitividad que está más o menos en el rango de 0.01 grados Fahrenheit. Con respecto a la interpretación, la mayoría de interpretaciones de temperatura son cualitativas, pero existen también técnicas cuantitativas. Las mediciones adecuadas no importan las condiciones de flujo. El pozo puede estar fluyendo, el pozo puede estar cerrado o el pozo puede estar después de un periodo de cierre. Estas tienden a reflejar el comportamiento del pozo a largo plazo y no solo a condiciones actuales. La precisión de esta herramienta es más o menos 5 grados Fahrenheit, que no es alta. La resolución es de más o menos 0.05 grados Fahrenheit, que es bastante buena, y la velocidad es de 6 a 9 metros por minuto. Estas herramientas permiten hacer correcciones de herramientas y fluidos, detectar flujo detrás de las tuberías y ver las entradas de fluidos, debido a que estas enfrían o calientan la corriente del flujo al mezclarse. La expansión del gas en el pozo causa un enfriamiento, lo cual también se puede detectar. A continuación veremos las diferentes presentaciones que hay de los registros de temperatura. Tenemos las curvas de gradiente, que son gráficas que representan la temperatura del pozo versus la profundidad, y tenemos las curvas diferenciales, que tienen una gráfica continua de la pendiente de la curva de la gradiente. Aquí vemos, esta es el gradiente de temperatura y esta es la curva diferencial. Tenemos que tener en cuenta que hay diferentes factores que afectan la temperatura del pozo. Uno es que la temperatura natural de las formaciones penetradas por el pozo influencian la conducción del calor entre el pozo y las formaciones cercanas, y la convección del calor por flujo de fluidos y por cambios térmicos de los fluidos se pueden ver representados en estos registros de temperatura. A continuación veremos el perfil geotérmico. El perfil geotérmico lo que tiene en cuenta es que la temperatura del pozo no tiene un disturbio alguno. Este se hace después del cierre de perforación. Este depende de la conductividad térmica de la roca. En esta gráfica vemos un perfil geotérmico. Esta se basa en la ley de Fourier, que tiene μ siendo flujo de calor, lambda siendo la conductividad térmica y dt sobre d siendo el gradiente geotérmico. En esta gráfica anterior que acabamos de ver, entonces nos damos cuenta que el flujo de calor es aproximadamente constante con una profundidad. El gradiente variará intensamente cuando la conductividad térmica de la roca varía. Si nos damos cuenta, en esta roca hay una conductividad de 0.01, mientras que en esta hay una de 0.02, y por eso es que las pendientes se ven afectadas. Es debido a esto que el perfil geotérmico cambia. A mayor conductividad será más fácil el calor al ser transportado a través de la roca, por lo tanto el menor gradiente de temperatura. En estos registros de temperatura tenemos que tener en cuenta que hay ciertas regiones de flujo del yacimiento. Entonces tenemos pozos productores en el cual el fluido está más caliente que la formación, por lo tanto la temperatura es mayor acá en los pozos de producción. Y tenemos que los perfiles de los pozos inyectores, el fluido enfría la formación siendo la temperatura menor al gradiente geotérmico, y en la gráfica lo vemos representado por debajo de este perfil geotérmico. Tenemos que tener en cuenta que el perfil de la temperatura cambia con el tiempo, la tasa de flujo, las propiedades del fluido y la deformación, además del completamiento. Un principio que es bastante importante en los registros de temperatura es la ecuación de Ramey. Y finalmente tenemos la siguiente ecuación. Otro método que es bastante utilizado es el método de Romeo-Juárez, en el cual tenemos en cuenta la ecuación 4 que ya habíamos tenido y tenemos en cuenta estos dos nuevos factores que se dan en esta ecuación. En el método se requiere un perfil geotérmico, entonces para un RT a un tiempo posterior se ve el TW y el cambio del de TW por profundidad, y se pueden hallar para la zona de interés. Se calcula Z y después se calcula lambda.
Es basadas en estas dos ecuaciones que se pueden hacer las soluciones de los diferentes casos que tengamos en los registros de temperatura. Ahora, cuando tenemos los registros, vamos a ver la influencia de la entrada de fluidos en estos. Cuando tenemos el primer flujo de fluido, la temperatura sigue el gradiente geotérmico, por lo cual este sigue la tendencia que tenemos originalmente. En el siguiente vamos a tener una entrada ya, digamos, en la entrada del fluido, aquí en el punto número 3, la masa del fluido trata de mantener la temperatura de entrada mientras viaja hacia arriba. En este punto número 2, que vemos acá, mientras la diferencia de temperatura aumenta, se pierde más calor y la temperatura cae. Y en el punto número 1, si no hay más entradas de fluido, la temperatura será paralela al gradiente geotérmico, por lo cual se estabiliza esta tendencia. En la siguiente ya vamos a ver cuando entran dos fluidos en diferentes tiempos. Entonces vemos que bajo el primer flujo de fluido, en este punto número 4, la temperatura sigue el gradiente geotérmico. A la entrada del fluido, en el punto número 3, la masa de fluido trata de mantener la temperatura de entrada mientras viaja hacia arriba. En el punto número 2, entonces, que es la próxima entrada de fluido, la mezcla de fluido frío ocurre y la temperatura cae. Y en el punto número 1, si no hay más entradas de fluido, la temperatura será paralela al gradiente geotérmico, que es cuando se estabiliza. Como decía anteriormente, los registros de temperatura permiten ver cuando hay flujo de líquido detrás del revestimiento, que es bastante útil. Si vemos en esta primera gráfica, que es un flujo de líquido normal, el pozo está produciendo en esta zona M, que vemos el registro del fluido, de la cantidad del caudal, y aquí en el registro de temperatura vemos cómo él viene siguiendo la tendencia geotérmica y pues hace el cambio de temperatura una vez entra este fluido, que ese sería el caso general. En este caso, el yacimiento empieza a producir aquí en M, y entran al anular, pero este no entra hasta el casing, sino hasta la región M'. Entonces, el registro de temperatura es capaz de detectar esta entrada del fluido al anular, incluso cuando en esta gráfica de caudal que tenemos no se puede identificar eso. A continuación vemos unas gráficas representando el flujo de gas, donde en esta gráfica vemos un flujo de gas donde se ve que en las rocas con más baja permeabilidad se demuestra que hay más enfriamiento debido a que hay una caída de presión mucho mayor. Entonces aquí vemos que esta es la roca de baja permeabilidad, mientras esta es la de alta permeabilidad, y se puede ver la diferencia en el comportamiento. Al igual es bastante útil para ver lo que es el flujo de gas detrás del revestimiento, donde vemos que el gas viene aquí en la región M, se expande cuando entra al anular, y entonces esta expansión se ve representada acá. Empieza a tener la tendencia y una vez más se expande cuando vuelve a entrar ya como tal al casing, y después sí ya la temperatura varía hasta que se estabiliza con la paralela al gradiente geotérmico en esta región. La siguiente gráfica tiene como propósito mostrarnos cómo es el comportamiento del registro de temperatura con el tiempo. Nos damos cuenta que entre más tiempo pase, 2 horas, 12 horas, 2 días, a los 2 días, que es el mayor tiempo que tenemos acá, el comportamiento, aunque se parecen mucho entre los tres, tiende a acercarse mucho más al gradiente geotérmico. Los registros de temperatura también son bastante útiles para identificar cuando hay zonas de fuga sobre las perforaciones. Si nos damos cuenta, aquí hay bastantes estratos, pero solamente está entrando fluido aquí donde está la perforación, en esta zona. Por lo tanto, tenemos aquí el gradiente geotérmico y el flujo sería normal, es decir, él aumenta su temperatura y después empieza a estabilizarse, por lo cual podemos ver que hay solamente un fluido. Mientras que en esta gráfica el comportamiento normal sería la línea naranja. Pero como también tenemos una entrada de esta zona, que al mezclarse con el otro fluido va a tener un cambio en la temperatura, vemos que la tendencia del registro de temperatura tiende a bajar cuando entra en esa zona y después se estabiliza. Por lo cual podemos identificar que hay dos zonas donde está habiendo entrada de fluido. Estos registros de temperatura también son bastante útiles para analizar lo que son los flujos cruzados desde una zona superior o desde una zona inferior, donde en una zona superior vemos un cambio aquí en el registro de temperatura, que es un poco abrupto y se puede notar, y en la parte de abajo lo que hace es cambiar la tendencia. Desde antes se suponía que iba a ser acá, inicia el registro desde acá, por lo cual podemos ver que hay un flujo cruzado desde la parte inferior. Para entender un poquito mejor esto, vamos a realizar un ejemplo práctico